Bueno, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio 2i. Como verán, es una inecuación con valor absoluto. En este caso, la desigualdad es menor. La propiedad que vamos a utilizar es la siguiente para poder transformar esta inecuación con valor absoluto en una inecuación lineal. La propiedad dice: para todo a mayor que 0, es decir, a es positivo, para todo x, se verifica que el valor absoluto de x es menor o igual a ese valor positivo a, si y solo si ese número x se encuentra comprendido entre el opuesto de a y a, incluyendo los extremos, porque acá dice la desigualdad es menor o igual. Transformamos utilizando esa propiedad. Nos queda que 2x menos 3 va a estar comprendido entre menos 4 y 4, sin incluir esos dos valores porque solo dice menor. Transformamos esta en una inecuación lineal. Despejamos la x para poder ver el intervalo, calcular el intervalo de variación de la x. Despejamos. Tenemos que buscar la forma de cancelar el menos 3. ¿Cómo lo hacemos? Sumando, en este caso como está restando el 3, sumando 3 en todos los miembros de la desigualdad. Entonces nos queda lo siguiente: menos 4 más 3 es menos 1. Logramos cancelar el menos 3 con el 3, nos queda solamente 2x, y 4 más 3, 7. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el 2? A la x le está multiplicando. También tenemos que buscar la forma de poder cancelar. En ese caso, como está multiplicando, la forma de cancelar es dividiendo por 2 en los tres miembros de la desigualdad. Lo que hace es cancelar ese 2 y nos queda que x está comprendido entre menos 1/2 y 7/2. Por lo tanto, el intervalo de variación sería desde menos 1/2 hasta 7/2. Cuando no incluye el intervalo de variación, en el intervalo de variación se utilizan paréntesis. Muy bien. Consigna B: representar gráficamente ese intervalo de variación. Expresamos en la recta real, en este caso utilicé 1 centímetro para la unidad. Menos 1/2 está entre 0 y menos 1. 7/2 es 3,5, es decir, entre 3 y 4. Como no incluye esos extremos, vamos a utilizar un círculo y el intervalo en la recta real sería ese segmento que une menos 1/2 con 7/2. En la consigna C nos pide que determinemos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo en este caso es la distancia entre menos 1/2 y 7/2. ¿Cómo calculamos? Como extremo superior menos el extremo inferior. Nos queda 7/2 más 1/2 y eso es igual a 4. La amplitud en este caso es de 4 unidades. Nos pide que determinemos las cotas. ¿Qué son las cotas? Tenemos cotas inferiores y cotas superiores. Las cotas inferiores son elementos de números reales, elementos de la recta real, menores o iguales que cualquier elemento del conjunto. Es decir, desde el 1/2 hacia la izquierda va a estar el conjunto cotas inferiores. Desde menos infinito hasta menos 1/2, incluyendo
el 1 medio. Cuando se incluye se utiliza corchetes. El conjunto cotas superiores son elementos de la recta real, números mayores o iguales que cualquier elemento del conjunto, del intervalo. Es decir, desde 7 medios hacia más infinito. Muy bien. Si existen cotas inferiores y cotas superiores, van a existir los denominados supremo e ínfimo, ¿sí? Como existen cotas inferiores, seguro existe el ínfimo. ¿Qué es el ínfimo? Es la mayor cota inferior. En este caso, el ínfimo es igual a menos 1 medio. Lo mismo, como existen cotas superiores, va a existir el supremo y es la menor cota superior. En este caso, el supremo es 7 medios. Como existen ínfimo y supremo, podemos hablar de elemento máximo y mínimo. Que existan ínfimo y supremo no asegura que van a existir los elementos máximos y mínimos, pero sí se puede analizar o no su existencia, si existen o no. El elemento máximo coincide con el supremo si el supremo está incluido en el intervalo. Como vemos que el supremo no está incluido en el intervalo, no existe elemento máximo. Lo mismo con el elemento mínimo. Si el ínfimo está incluido en el intervalo, existe elemento mínimo. Como no está incluido, no existen elementos máximos y mínimos. ¿Sí? Muy bien. Pero sí hay cotas inferiores y cotas superiores. ¿Qué podemos afirmar? Que el conjunto, como tiene ambas cotas, es acotado. ¿Sí? Además, podemos afirmar, como no incluye a los extremos, tanto inferior como superior, es abierto. Cuando ocurre esto, cuando el conjunto o el intervalo es acotado y abierto, podemos hablar de entorno. En este caso, en la consigna D, nos pide si es posible expresar el intervalo como entorno. En este caso es acotado y abierto, sí lo podemos hacer. Entonces, lo expresamos. ¿Qué necesitamos para hablar de entorno? Se expresa así: de centro y radio. Entorno de centro tanto y radio tanto. Necesitamos el centro y el radio. ¿Cómo se calcula el radio? Como la amplitud del intervalo a la mitad. En este caso sería 4 dividido 2, 2. Tenemos el radio. El centro, existen distintas formas de calcular el centro. En este caso podemos verificar de dos formas. Podemos poner extremo superior menos el radio o bien extremo superior inferior más el radio. Voy a utilizar la primera, extremo superior menos el radio. Esto es igual a 3 medios. Ese sería el centro. Por lo tanto, al conjunto o intervalo menos 1 medio, 7 medios, lo podemos expresar como entorno de centro 3 medios y de radio 2.